Hace aproximadamente entre 5.000 a 6.000 millones de años que la Tierra se formó planeta. Era una masa líquida y ardiente que la recubría y 2.300 millones de años después se fue enfriando y se fueron formando las primeras rocas. La costra se enfrió y así pudo recibir las lluvias que antes no podían caer sin ser evaporadas. Se formaron centenares de miles de lagunas gigantescas que al cabo de algunos años se fueron hundiendo las rocas más pesadas para luego irse formando los continentes y la cordillera. Y en estas lagunas se fueron hundiendo, como le dije recién, las rocas más pesadas para luego irse formando los continentes, la cordillera, etcétera, etcétera. Ahora, eran tantas las cantidades de lagunas que se fueron uniendo unas con otras y se fueron formando los océanos. Y estas aguas llegaban a bañar hasta las costas del continente africano. Después se fueron formando los continentes, la cordillera, y se fueron, por ejemplo, el primer continente que hubo en la Tierra fue Pangea, y después se dividió en dos masas continentales, que fue la Eurasia y Gondwana. Y así fueron sumándose, el caso que ahora tenemos 6 continentes con la Antártida. La historia de este bosque petrificado en realidad es bastante antigua, en los tiempos en que los dinosaurios se paseaban por este sector, en el Cretácico superior. Estamos hablando en la escala geológica del tiempo, en un periodo Cretácico que abarca desde 65 millones de años como tope máximo hacia abajo 180 millones de años. Entonces, este bosque petrificado existió en el tiempo de los dinosaurios fines del Cretácico, más o menos 65 millones de años. Existía un bosque con araucarias, existía un bosque con pantanos, con lagunas donde habían tortugas, que se han encontrado restos de tortugas, y también se supone que los dinosaurios se paseaban por estos sectores porque hay restos y han encontrado vértebras de un dinosaurio. Bueno, aquí estamos frente de un erivo donde se dice que puede haber sido una parte del omóplato por el tamaño del hueso. Todavía queda un empegue. Y vamos a pasar donde sacamos la costilla. Vamos a sacar una costilla acá. Esta quedó un pedazo. La logra
ver. En lo que respecta a los bosques que acá existieron, estos bosques fueron sometidos a fuerte volcanismo. En el área hay evidencia de volcanismo y entonces hubieron coladas de lava que fueron tapando estos bosques y los cubrieron. Entonces aquellos que lograron caer a los lagos se salvaron y se quedaron inmersos ahí, y la lava ardiente llegó y se fueron entonces poco a poco petrificando. La petrificación de una madera es un proceso físico-químico bastante particular. Hay muchas teorías al respecto, porque se supone que en las células de la madera están constituidas por celulosa, y la celulosa tiene una cadena que en cada uno de los eslabones de esa cadena tiene un carbono, y el carbono y el silicio tienen el mismo lugar en el sistema periódico de los elementos. Entonces uno podría hacer una sustitución química y reemplazar en el tiempo un carbono con un silicio, y entonces esta cadena de celulosa se transformaría en una cadena de silicio. Entonces alguna cosa pasa químicamente que los árboles son capaces de transformar su célula en piedra. Y en ese tiempo la petrificación era muy común. ¿Por qué razón? Con permiso. Porque este mineral, que se llama cuarzo o sílice, y este carbonato de calcio, los dos minerales estos, no están solidificados, sino que están en un estado líquido y soluble. Entonces, a través de sus poros, estas materias, estos huesos de animales prehistóricos, absorbían eso y pronto se petrificaban. Este es otro mineral. Este es, no recuerdo cuánto es el nombre, pero sirve para la fabricación de tiza de los escolares. Y esta es baritina, este es muy pesado. Sí. Mire, con permiso, voy a mostrarles algo que no sé si estaré muy equivocado, no me explico. Se produce porque la lava trae una materia silicosa que se va metiendo poco a poco en los tubos que constituyen una célula. Y ahí va reemplazando todo lo que es agua y todo lo que es aire. Todo eso lo reemplaza el mineral. Y después va cristalizando. Piensen ustedes que la cristalización del cuarzo se hace a 500 grados. Y la madera se quema a 500 grados. Y de ahí miré para el frente y encontré los cerros con un color tan raro, parecido a los cerros de Manganeso, Atacama. Me decidí de ir a catear
Catear es una palabra que se emplea en términos mineros cuando uno va a buscar yacimientos mineros, cosas así. Y me fui, y lo primero que encuentro fue un tronco. Tuve la intención de traerlo para la casa, porque con seguridad que me iba a servir para el fuego, porque no tenía cocina a gas licuado en ese tiempo. Entonces traté de echármelo al hombro, no pude de ninguna manera, un peso tremendo, igual que levantar una piedra. Y eché para atrás la memoria y dije yo, esta es la verdadera madera petrificada, porque tenía los nudos, tenía su corteza, tenía su microestructura, un árbol total. Esta roca, que es realmente una roca porque está constituida por todos los derivados de la sílice, calcedonia, ópalo, cuarzo. Esta roca, sin embargo, tiene mucha información oculta. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es cortar esta roca en los 3 planos como se estudia una madera actual. Hacemos un corte transversal, hacemos un corte longitudinal y un corte radial. Y esto en el laboratorio se va reduciendo hasta transformarse esta roca en algo transparente. Y cuando uno llega a ese estado de transparencia, que se obtiene más o menos a 60 micrones, entonces recién uno encuentra todas las células. Ahora, ¿cómo uno logra saber qué es este algo? Logra saber porque una araucaria tiene una estructura de células que es propia de la araucaria. Las rocas que son sedimentarias, ¿qué es lo que es una roca sedimentaria? Una roca sedimentaria es, por ejemplo, una arena y una arcilla que se fue depositando en un lago. ¿Ya? Eso con el tiempo, ¿no es cierto? El lago se seca, la arcilla se seca también y se va endureciendo. Y con los miles de años, con los cientos de años, los millones de años, finalmente llega a ser una roca. ¿Ya? Y dependiendo de los procesos que allí hayan habido, infiltraciones hidrotermales o procesos que vayan, flujos de lavas que vienen, ¿no es cierto?, pueden esas rocas tener otras cosas como estas que tienen, por ejemplo, acá ustedes ven en esta parte verde, que tiene óxidos de cobre. Bueno, y entre medio ustedes ven que tiene también la planta. Está la planta ahí, está la impronta de la planta que quedó atrapada en eso que alguna vez fue una arena. Ya. Ahora, esta arena, al igual que las plantas, en este momento, ¿no es cierto?, anda dando vuelta en la atmósfera todo el polen que producen estas plantas que ahora existen acá. En esa época también habían plantas que producían polen y esporas. Estaban los helechos, ¿no es cierto?, que producían las esporas, y estaban las plantas mayores, como las angiospermas, que producían el polen, las mismas araucarias que producían polen. Ese polen andaba dando vuelta, también cayó en el agua y también cayó en esa arena. Entonces nosotros ahora lo vamos a encontrar aquí adentro de esta roca. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar momificado, no lo vamos a encontrar fósil, no se transformó en roca. Ese polen está como era, porque es tan pequeño que queda escondido y momificado entre los granos de arena. Entonces lo que hacemos en el laboratorio, esta roca nosotros la molemos, bien molida, y enseguida le ponemos ácido fluorhídrico para destruir la sílice, clorhídrico para destruir, ¿no es cierto?, clorhídrico, fluorhídrico, destruimos el calcio y la sílice. Y finalmente no nos queda nada, nos comemos la piedra, pero queda toda la materia orgánica que había en el momento cuando el lago existía, queda todo. Entonces encontramos restos de traqueidas, pedazos de células, palitos, encontramos restos de hoja, y también encontramos el polen y las esporas que andaban dando vuelta en ese momento.
placer de poder informarles un aspecto de la prehistoria nuestra y particularmente el significado que tiene el alero rocoso de San Pedro Viejo de Pichasca. Para comprender el problema de la prehistoria nuestra es necesario tener como referente que las primeras poblaciones más antiguas que habitan o llegan a esta región están clasificadas en un periodo de tiempo conocido como el periodo paleoindiano. Este periodo de los primeros pobladores corresponde a un grupo humano de cazadores, recolectores, nómadas, que viven de una economía especializada de caza de fauna mayor, de tamaño mayor, hoy extinta. Estamos hablando de los primeros tiempos, de este primer horizonte de vida en nuestra América. Pero cuando cambian las condiciones ambientales y se hace el clima más estable, se transige hacia la estabilización climática que caracteriza especialmente a esta región como el que tenemos un clima invernal, se hacen las condiciones más fáciles para la vida. El hombre siguió en su diario vivir dando respuestas para hacerlo con dignidad. Tuvo que enfrentar problemas para crear tecnologías, y si ya no tuvo aquellas grandes especies que fueron el motivo de su economía principal, ellos siguieron siendo cazadores, pero de especies menores, de menor tamaño, y para darle alcance crearon una serie de tecnologías distintas a la del periodo paleoindiano. Mientras en este primer periodo la tecnología de caza fue entrampamiento, desbarrancamiento en sectores lagunares, en quebradas, en cerros, la situación posterior es distinta. El hombre va a cazar especies que son mucho más rápidas, y para suplir esas deficiencias va a crear tecnologías como trampa, va a crear ondas, va a crear arcos, va a crear la flecha. Va a haber una respuesta tecnológica. Es un periodo, el periodo arcaico es un periodo de invención, de tecnología, y para poder responder con éxito al desafío de encontrar una respuesta a su vida. En este periodo arcaico, en el norte semiárido chileno, y particularmente en la región nuestra, la región de Coquimbo, y especialmente este importante sitio conocido como el alero rocoso de San Pedro Viejo de Pichasca, encontramos un grupo humano, varios grupos humanos que se desplazan por su carácter de cazadores y por su régimen nómada de desplazamiento permanente. Sin embargo, tempranamente van a ocupar un alero y van a dejar testimonios de su presencia en ese espacio. Su vida transitoria quedará explicitada en las basuras culturales que van quedando desechadas en esos espacios. Las fechas que permiten a la arqueología conocer la profundidad o la antigüedad cronológica nos ha facilitado saber que esto tiene un comienzo cercano a los 8000, es decir, está marcando el comienzo del periodo arcaico. ¿A dónde van? ¿A la cordillera? Sí. ¿Cuánto demora en llegar allá? 3 días más. 3 días más. ¿A dónde van, amigo?
Tiene el Ronnie va allá con cosas de muerte, allá, porque te va a Es decir, no es un pasatiempo para las horas de ocio del hombre prehistórico, ni tampoco una simple experiencia, intensamente personal o puramente anímica. El arte rupestre fue el medio de comunicación social más antiguo de la humanidad, al igual que la prensa, la radio, la televisión actual. El arte rupestre desempeñó en el pasado la función de comunicar a los miembros de una sociedad de información religiosa. Entonces cada símbolo de estos va dando un mensaje que Sí, le deja claro. a los que pasan por ahí. Y cada signo tiene su significado. Piedras que tienen restos de pigmentos de colorantes. Quiero que sepan que en las paredes de esta caverna tenemos manifestaciones de pintura. Esto es arte rupestre. Y este país tiene manifestaciones de arte rupestre que son importantes. Y sin embargo las ignoramos. Así como en España, en Altamira, o en Francia, las cuevas de Lascaux son capaces de llamar la atención del mundo. Aquí también existen manifestaciones rupestres, petroglifos, una zona riquísima. Solo tenemos que cambiar la mirada, mirar nuestro espacio y comprenderemos que tenemos una tradición larga en este espacio nuestro y especialmente en este rico valle del río Gustavo y en este lugar donde está inscrita esta caverna que nos habla de poblaciones que se esforzaron por tener una vida digna. Ellos representan muy genuinamente este periodo llamado arcaico que comprende desde los 8.000 años antes de Cristo hasta los 150 años antes de Cristo. Estoy hablando las dos fechas antes de Cristo. El proceso prehistórico continúa. Llegarán a nuevas poblaciones, conocidas como el complejo cultural El Muelle, que conoce la cerámica, la metalurgia del oro, de la plata, del cobre. Serán cazadores, también serán ganaderos. Posteriormente a esta población, que se desarrolla cronológicamente entre los 150 años antes de Cristo hasta el 700 después de Cristo, viene una nueva población distinta que se conoce como el complejo cultural Azániga. Y esto es un cucharón indígena. Cuando el cataclismo. Eso es lo que me fascina a mí, pues estas cositas. Sí, pues. Sí, Ya me acostumbré a andar sin dinero. Estos son los tesoros que uno junta. Exactamente. También tiene una ocupación del espacio semiario chileno y caracterizado por un conocimiento tecnológico del aprovechamiento de los recursos marinos, conocimiento en tecnología, con anzuelo, tenía un dominio ganadero importante, conocía la metalurgia, conocía del oro, de la plata, del cobre, sabía sobre cerámica. Sin embargo, para que nos quede claro, quisiera señalarle que en estos pisos arqueológicos fue posible reconstruir con los testimonios rescatados una secuencia de elementos culturales. Tenemos restos textiles, de cestos trabajados con materiales textiles, instrumentos de piedra, pero también aparece muy tempranamente porotos. Pero habiendo fechado muy temprano, tenemos una reserva para manejarlo, puesto que resultan las fechas por el momento un poco aberrantes,
al conocimiento de la agricultura en el mundo americano. Y sin embargo, un segundo estrato, un estrato intermedio que nos permite encontrar elementos de la costa, choro y ostiones, también asociados con instrumentos de piedra, y también por otro. Pero estos ya están fechados hacia los 2700 años antes de Cristo. Por lo tanto, en esta excavación es un ejercicio como de dar una lectura, de rescatar la información cultural que quedó diseminada en estos pisos. Pero el que pone término, el que culmina el proceso prehistórico de esta región, es la más conocida, el pueblo de Aguita. El pueblo de Aguita inicia su presencia en la región hacia el año 1000 y se prolonga hasta el 1536, cuando el proceso se ve interrumpido por la presencia y llegada del mundo hispano. Desde allí hacia adelante viene una historia diferente. El mundo de Aguita representa, en rigor, el último pueblo nativo de este territorio semiárido nuestro. Ese es el origen, porque mira, lo que pasa, por ejemplo, nosotros los humanos, nosotros tenemos una vida nada, nosotros vivimos apenas, con suerte, 100 años, ¿no? Con suerte, pero un árbol, piensa tú que un alerce puede vivir 1000 años, o sea, ya nos llevan ventaja, pueden vivir mucho más que nosotros, pueden ver más cosas que nosotros, ¿te fijas? Pero la Tierra en sí tiene 4.500 millones de años. O sea, nosotros no somos nada. En el tiempo geológico, nosotros nos tocó vivir como el último pestañeo del tiempo geológico. Entonces, resulta que nosotros tenemos que, tratamos de vivir en este momento, en esta época, y tratamos de entender lo que pasa. Pero resulta que en la naturaleza, suponte tú cambia el clima, en un momento nos manda un aluvión y tapa todo. Pero eso sucedió en el pasado. Y eso es lo que tú tienes, este patrimonio científico son las evidencias de que eso ocurrió y que va a volver a ocurrir y que va a volver a ocurrir. ¿Te fijas? Ahora, que se acabaron los dinosaurios, que no iba a caer una lluvia de meteoritos, ese es un hecho que está comprobado. Existe, esa es la historia y en cualquier momento a nosotros nos puede volver a pasar lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender esta tierra en que vivimos. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de manejarla, ¿me entiendes? Pero si ni siquiera sabemos cómo es la historia de la Tierra, no podemos tratar de manejarla, porque no tenemos el tiempo para entenderla. Entonces, por eso que estos patrimonios de la naturaleza, como son este que es monumento natural, ¿no es cierto?, es un patrimonio de la humanidad.
Este, el auto.